Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el wrap-up de octubre a diciembre de 2023 y si están atentos a los videos que voy publicando se darán cuenta que falta de agosto a septiembre y básicamente ese no existe porque no leí ningún libro en esos meses, pero sí los que le continuaron, por lo tanto los libritos de los que les voy a hablar ahora son todos los que leí hasta fin de año. El primero que me leí en octubre fue The Sad Coast Club de Liz Meddings y este libro, ustedes no saben, gente, fue mi primera lectura 5 estrellas del año. No había leído ningún libro en todo el año que fuera 5 estrellas, ya estaba al borde del colapso mental y llegó este que básicamente nos cuenta la historia de este fantasma protagonista que tiene mucha ansiedad de que cuando decide salir no sabe si realmente salir y otro tipo de cosas que le van pasando. En realidad no les quiero contar mucho al respecto porque creo que lo mejor es llegar a la lectura sabiendo que el protagonista es un fantasma con ansiedad, que era lo que yo sabía cuando me empecé esta novela gráfica. Y la verdad estos meses yo estuve con mucha ansiedad, por lo tanto el libro me sirvió mucho para sentirme reflejada, comprendida y apoyada, y por eso me gustó tanto que le di las 5 estrellas. Les he dicho en constantes ocasiones que para mí lo más importante es lograr conectar y verme reflejada a través de la literatura, y eso es lo que consiguió este libro. Fue un abrazo al corazón. El siguiente libro que me leí fue Tres Horizontes de Lina Flores y Pablo Pérez, una crónica periodística que nos habla de tres protagonistas diferentes. Natalia es bailarina, Andrea es periodista y Judith es antropóloga y activista. Y lo que estas tres mujeres tienen en común es la búsqueda por la excelencia, la verdad y la reivindicación de los derechos de género. Y algo que me llamó profundamente la atención fue que al momento de iniciar la historia de cada una de las protagonistas, la autora ponía una página antes donde básicamente se describía el carácter que tenían estas personas. El de Natalia es soy una apasionada, el de Andrea es tengo una tendencia a desobedecer y el de Judith es mi búsqueda es la libertad. Y este cuadro me lo hizo mi amiga porque este libro literalmente soy yo. Estas tres consignas son las cosas que más me definen a mí como persona y por eso cuando estaba leyendo el libro me sentía tan reflejada e identificada. La forma en la que Andrea, la periodista, realizaba su periodismo investigativo es la misma en la que yo me quiero desempeñar en un futuro, por lo tanto me sentía súper reflejada. Después estaba Natalia con su pasión por el baile, que yo no siento por el ballet, pero sí por otras muchas cosas que me interesan. Y finalmente la búsqueda de la libertad. Primero soy Sagitario, así que claramente eso es lo que más me importa, pero además este sentimiento de sentirse libre a pesar de que esta sociedad intenta constantemente encapsularnos en ciertas categorías, formas de pensar o de vivir nuestra vida. Por todos esos motivos esta se convirtió en mi segunda lectura 5 estrellas del año. Y el último libro que me leí en octubre fue El Mesías de Dune, el segundo de las crónicas de Dune por Frank Herbert. Y según yo, este es el libro que más tiempo me ha demorado en terminar en toda mi vida, porque lo empecé el 28 de diciembre de 2021 y lo terminé el 29 de octubre de 2023. Claramente no fue por su extensión, porque este libro es súper corto, tiene 300 páginas. Tampoco porque se me estuviera haciendo pesado, al contrario, para mí la escritura de Frank Herbert no me resulta densa. Esa es mi historia favorita de la vida, Dune, pero simplemente yo no podía leer este libro porque sabía lo que iba a pasar y no estaba preparada para el sufrimiento, al igual que Paul, el protagonista, no estaba preparado para vivirlo. Entonces ni él ni yo queríamos soltar la historia, queríamos soltar los personajes ni el mundo, así que prolongamos la situación lo que más pudimos hasta que al fin lo terminé. En esta segunda parte ya vemos cómo se desarrolla todo lo que es el imperio en Dune. Yo sé que mucha gente le tiene miedo quizás a Dune, creen que es denso y así, pero de verdad no hay nada que se compare a la calidad y a la magnificencia de lo que escribió Frank Herbert. A mí, si hay algo que me encanta de Dune es que en cada libro se concluye una historia. Si bien la gran trama es lo que pasa en Dune y cómo evoluciona este planeta desde la llegada de los Atreides, en cada tomo hay un misterio o una situación que Frank Herbert planta tan bien en el lector que las ganas de conocerlo son muy grandes
Y lo bueno es que en cada tomo se descubren las respuestas que uno espera, no hay que seguir con el siguiente tomo. El siguiente tomo va a haber otro misterio que resolver. Además del tema ecológico y político, la religión, todas cosas que me llaman demasiado la atención y para mí son muy importantes en el desarrollo y transcurso de la humanidad. Por lo tanto, este libro y la saga de Dune a mí me encanta, se las voy a recomendar siempre. Es mi libro favorito, mi saga favorita. Así que por favor denle una oportunidad, de verdad vale completa y absolutamente la pena. Y bueno, si es que ya no se dieron cuenta, claramente a este libro le puse 5 estrellas también, así que fue mi tercera lectura 5 estrellas del año. Objetivamente octubre se convirtió en el mejor mes de lecturas. Ya pasando a noviembre, el primer libro que leí fue Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides, y en este se nos cuenta la historia de las hermanas Lisbon, Cecilia de 13, Lux de 14, Bonnie de 15, Mary de 16 y Therese de 17 años, que como dice el título de la novela, se suicidan. Toda la historia está contada desde la perspectiva de unos niños que estaban obsesionados con las hermanas Lisbon, y como ellos nunca llegan a entenderlas ni saber realmente los motivos que las llevan a tomar esta decisión, el lector tampoco lo sabe, y eso no me hizo sentir muy cómoda. Además de que literalmente pasa algo al inicio y pasa algo al final, pero en el transcurso de la historia, si bien los sucesos que se van dando pueden llegar a hacernos pensar en las posibilidades que las llevan a tomar esta decisión, no de todas, solo de ciertas hermanas. Me parece que el autor se extendió demasiado, el libro pudo haber tenido 150 páginas y de todas formas hubiéramos entendido, y por ese motivo lo califiqué con 3,75 de 5 estrellas. El siguiente es El arte de la serie animada de La leyenda de Korra, una de mis series favoritas. Y este libro básicamente nos muestra el proceso creativo detrás de la primera temporada de la serie. Y es un libro para fans. Como yo soy fans, lo disfruté mucho. Aporta en el sentido de conocer en qué se inspiraron y como para tener datos curiosos acerca de todas las cosas que vamos viendo a lo largo de esta primera temporada de la serie. Pero nada más. Así que lo califiqué con 3,75 de 5 estrellas. Después me leí Balada de pájaros, cantores y serpientes por Susan Collins, la precuela de los Juegos del Hambre, donde se nos cuenta la historia del presidente Snow. Como ustedes ya sabrán, a mí los Juegos del Hambre no es que me gusten mucho. Encuentro que la autora es súper repetitiva y además los personajes no me generan nada. Por otro lado, este libro me parece muy bueno. Realmente la historia de Coriolanus es mucho más interesante. Además, el ver cómo eran los juegos antes, al inicio, y cómo se fueron desarrollando, incluyendo cosas que llegan a formar lo que son los juegos ahora, que es un espectáculo. En un inicio eran una carnicería. Por lo tanto, toda esta evolución me encantó verla, y a pesar de que a Coriolanus siempre le importó él y nadie más que él, me gustó ver esta otra faceta del presidente donde se le ve un poco más humano. Nunca 100% porque ese hombre realmente es malo, pero había puntos en los que yo no podía hacer otra cosa más que chillar por él y por las cosas que pensaba, por las cosas que hacía. Aparte, se me hacía muy gracioso el personaje, así que lo terminé calificando con 4,25 de 5 estrellas. Realmente disfruté un montón de esta lectura. El último libro que me leí en este mes fue La Otra Guerra de Leila Guerrero, que nos cuenta la historia de el cementerio argentino que quedó en las Islas Malvinas. Y básicamente este fue el último libro que tuve que leer para la U. No me gustó nada, lo único que rescato es literalmente la última frase del libro. No me acuerdo en realidad de mucho porque todo el tiempo en el que estuve leyendo la novela la estaba vinculando con los contenidos pertinentes a la clase, por lo tanto no me fijé muy bien como en los detalles de la historia o las cosas que me estaban contando. Por ese motivo lo califiqué con 3 estrellas. Y ya pasando a diciembre, el último y mejor mes del año porque es mi cumpleaños, el primer libro que leí fue Este invierno de Alice Oseman. Fue uno de mis regalos de cumpleaños de parte de mis amigas, y básicamente en este relato corto conocemos la historia de la Navidad que pasan los hermanos Spring desde la perspectiva de Tori, Charlie y Oliver. La verdad, a mí me encantó, lo disfruté un montón. Además de estar relatado, tiene ilustraciones, por lo tanto igual podemos ver esto que tanto nos gusta de Alice Oseman, que son
sus dibujitos. Fue una historia muy tierna, muy acogedora, súper navideña, y la verdad yo siempre me he sentido bastante identificada con Charlie, pero en esta ocasión logré conocer más profundamente a Tori y a Oliver. A pesar de que era en el contexto de la Navidad, puede verse bien cómo son ellos y sus personalidades a través de este relato, y eso lo disfruté un montón. Le puse 4 de 5 estrellas. Después de tanto tiempo y tanta espera, leí mi libro favorito del año, Poesía completa de Alejandra Pizarnik, del cual tienen un blog de lectura que les dejo aquí para que puedan ir a verlo, conocer todo lo que fui opinando mientras iba leyendo esta lectura, pero decirles que trata de amor, desamor, problemas de salud mental. Todo esto obviamente desde la perspectiva de Alejandra, lo vemos a través de los años, y como verán marqué un montón de cosas porque realmente me sentía reflejada a través de los poemas que escribió Alejandra. Fue un parche curita a mi corazón en el momento en el que más lo necesitaba, así que le estoy profundamente agradecida y les recomiendo de sobremanera que se acerquen a esta lectura, que no le tengan miedo a Alejandra ni a lo complejo que puede llegar a ser su vocabulario o el seguirle el hilo a lo que ella va escribiendo, porque al fin y al cabo va a valer la pena. Obviamente que le puse 5 de 5 estrellas porque es mi libro favorito del año y también se posiciona entre mis libros favoritos de la vida. Seguí con El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval, un libro que yo había leído en 2018 para el colegio y que me había gustado tanto que yo a día de hoy nunca olvidé todas las cosas que leí. Sí, cómo terminaba el libro no estaba segura, recordaba un poco y efectivamente era como yo lo recordaba, pero el sentimiento de hundirme en un submarino con los personajes nunca lo olvidé y volví a rememorarlo en esta segunda lectura que tuve del libro, que básicamente nos cuenta la historia de Rudolf, un niño que sabe muchos idiomas y por lo tanto trabaja en una universidad a pesar de no tener la edad suficiente, porque es el que mejor hace su trabajo. Pero un día llega un reportero del Pacific Sun pidiendo que alguien le ayude a descubrir qué es lo que dice un mensaje que venía dentro de una lata de tomates, y a partir de ahí se desarrolla toda esta historia. Rudolf encuentra una sociedad secreta que lo lleva a las profundidades del océano y de la tierra a conocer misterios que ha ocultado la humanidad, sobre todo los científicos que forman parte de ella. Realmente creo que es un libro fantástico, desde las lecturas que he leído en mi vida que mejor logran el sentimiento de inmersión. Además se desarrolla un romance con el que yo logré conectar muchísimo, marqué un montón de frases, el libro realmente logró llegarme por segunda vez en la vida al corazón y me parece muy único, sobre todo los parajes en los que se van encontrando a lo largo de la novela los personajes, lectura a la cual le di 4,25 de 5 estrellas. Y como yo estaba tan desesperada por terminar este reto de lectura, a partir de aquí hasta el final, todo lo que viene son novelas gráficas, todas ellas son sáficas, es decir, con mujeres que aman a otras mujeres, excepto una que es con gays. La primera, No te vayas sin mí, es un tríptico de historias de el amor, la pérdida y la necesidad de conectar con los otros, que a través de 3 historias desarrolla estos temas. Las ilustraciones son muy bonitas, pero como es tan corta la extensión de páginas, no logré conectar en ningún momento con los personajes. Eso para mí es muy importante, pero lo que sí rescato es que en estas cortas páginas tocó 3 temas que para mí resultan fundamentales y que desarrolló muy bien la autora Rosemary, y eso lo valoro un montón, así que le puse 3,75 de 5 estrellas. El siguiente fue Snapdragon, una novela que nos cuenta la historia de esta protagonista, cuyo nombre es a partir de la flor favorita de su madre, porque en esta familia así se les pone a las hijas. Y la cuestión es que en el pueblo en el que vive Snap, supuestamente vive una bruja, pero el día que se pierde Buen Chico, el perrito de Snap, ella se da cuenta que está en casa de Jax, esta supuesta bruja en la que ella nunca ha creído. Así que cuando entra a la casa de la bruja, va a descubrir cuál es la realidad detrás de todos estos misterios que la envuelven, y a partir de ahí se va a ir desarrollando una historia donde Snap va a conocer muchas cosas acerca de Jax, el pasado de su propia familia y aquellas cosas que la apasionan. Esta es la primera historia que yo leo en mi vida que tiene un personaje que a partir de los huesos de los animales reconstruye el esqueleto para que quede la forma de este animal, y eso me gustó mucho, además de que todo estaba muy vinculado con la espiritualidad de los animales. Por lo tanto disfruté un montón de esta historia. Era muy tierna la relación que se forma después entre Snap, Jax, también
Luis, una de las amistades que va formando Snap a lo largo de la novela, que es muy linda de verdad. Esta historia tiene muchos personajes de la comunidad LGBT. Realmente la disfruté un montón, me encariñé mucho con los personajes y le di 4 de 5 estrellas. Continúo con Espuma, que nos cuenta la historia de una relación sáfica que lleva años intentando tener un hijo y finalmente llega una donación de esperma. Una de ellas queda embarazada, pero las cosas no salen como esperaban, así que esta pasa de ser una historia tierna a una de pérdida. Una pérdida con la que yo no logré conectar porque nadie cercano a mí ha muerto jamás. Por lo tanto, el sentimiento no lo conozco y no logré vincularme con esa parte de la novela. Pero lo que rescato de esta es que la autora hace un trabajo con las ilustraciones tan bello. La vida de la protagonista pierde todo color y esto es lo que vemos reflejado a través de la novela. Ella veía colores en la vida que de un momento a otro se van. La vida se pone en blanco, negro y gris. Pero a medida que va avanzando en su dolor, va volviendo a ver los colores en las pequeñas cosas como una taza de café, el diario en el que escribe constantemente y así sucesivamente. Y eso es algo con lo que sí logré conectar y es lo que más valoro de la novela, que finalmente califiqué con 3,25 de 5 estrellas. La siguiente fue Laura Dean me ha vuelto a dejar. Primero, odio a Laura Dean. Aparte de que me da un cringe gigante, así que si esa mujer no tiene un hater es porque yo ya no estoy viva. A lo largo de esta novela gráfica conocemos a Frederica, la protagonista, que está con Laura Dean, la chica más popular de la escuela, pero que termina una y otra vez con ella, además de que la engaña constantemente al frente de su cara. Esto ha llevado a Frederica a tener la autoestima muy baja y a distanciarse cada vez más de sus amistades, así que en la novela la acompañamos a tomar la decisión final en torno a su relación con Laura Dean y al futuro que va a tener con sus amistades a las cuales está descuidando un montón. Entiendo la complejidad de las situaciones que vivió Freddy. Realmente estar en ese tipo de situaciones no es tan fácil como quizás se ve desde afuera, por lo tanto todos los sentimientos que ella va teniendo, las veces que vuelve con Laura, me parecieron muy realistas, al igual que la lamentable distancia que va tomando con sus amistades para darle todo su tiempo y espacio a esta persona a la cual ella ama. Y a pesar de que disfruté de esa parte, como Laura Dean me caía tan mal, de todas formas no podía llegar a amar este libro. Además de que hay un punto en el que descubrimos el motivo fundamental por el cual su mejor amiga se ha distanciado más de ella, y me parece que para lo importante que es el tema, la autora debió haber escogido otro o haberle dedicado más páginas a este, y por ese motivo le di 3,5 de 5 estrellas. La siguiente es Stonefruit, que nos cuenta la historia de Ray y Bron, una pareja lésbica que cada sábado y martes tienen que cuidar a Nessie, la sobrinita de Ray, y estas reuniones que van teniendo es lo que ha mantenido a flote su relación, que cada vez está peor por la profunda depresión por la cual está pasando Bron. Realmente, si están cerca o han conocido a una persona que tenga depresión, el sentimiento que se ve a lo largo de la novela, sobre todo a través de las expresiones que le pone a los personajes la autora, es tan precisa que a mí realmente me afectó mientras estaba leyéndola. Además de que los colores que se usan a lo largo de la novela son como entre azul y morado, y sentía que también reflejaban muy bien el sentimiento que estaban viviendo ambas protagonistas a medida que avanzaba la historia. La verdad es que me sentí muy angustiada mayor parte del tiempo que la estuve leyendo, y los únicos como rayitos de luz que veía era cuando aparecía Nessie, porque era una niña tan imaginativa, creativa, que lograba envolver a todo el mundo en las cosas que ella imaginaba, y esa parte me encantaba porque incluso la autora, para lograr expresarlo no solo a través de las palabras, dibujaba esta forma en la que Nessie lograba envolverte en sus historias. Finalmente califica la novela con 3,75 de 5 estrellas. Continué con Sola en el espacio de Tillie Walden, que básicamente es un conglomerado de todas las historietas que ella había sacado a temprana edad. Y ustedes saben que este año yo me leí La biología en un rayo de sol. Disfruto un montón de las ilustraciones, sobre todo me encantaron, son mis favoritas de la vida. Pero cuando estaba leyendo esta novela de sus inicios, las ilustraciones, si bien son parecidas, no están tan pulidas y eso no me gustó,
La verdad la novela no la disfruté tanto porque aparte eran como 15 historietas, por lo tanto no había profundidad ninguna para lograr conectar con los personajes, así que finalmente la califiqué con 2,75 de 5 estrellas. Continué con Nimona de Noelle Stevenson, la creadora de She-Ra and the Princesses of Power, una de mis series favoritas. Yo realmente estaba obsesionada con Catra y Adora, sobre todo con Catra, mi mujer. Así que por este motivo me acerqué a la lectura y esta novela gráfica nos cuenta la historia de Nimona, una chica muy deslenguada, caótica y graciosa, que es una cambiaformas, y Trabuco Negroni, el villano más grande de esta ciudad, que un día llegando a su casa se encuentra con Nimona, que le dice que quiere ser su secuaz y que después de mostrarle que es una cambiaformas, Trabuco acepta su compañía. Ahí vamos conociendo los secretos detrás del por qué Negroni se volvió un villano si antes estaba en el lado de los buenos y qué tan buenos son estas personas del instituto, y Trabuco tiene el profundo deseo de vengarse de este instituto porque sabe que le hicieron mucho mal. En todo esto lo va a acompañar Nimona, que de secuaz no tiene mucho porque en realidad no le hace mucho caso a Trabuco en nada, sigue más bien sus instintos, y también vamos a conocer la profundidad que tiene este personaje. A pesar de que la historia como tal es buena y la disfruté mucho, no me gustaba la ilustración porque los personajes eran como muy cuadrados, y para contar una historia de héroes y villanos me parece que era muy adecuada, pero igual no la disfruté. De igual forma no pude llegar a conectar muchísimo con los personajes, a pesar de que me encantó la relación que desarrollaron Trabuco y Nimona, que eran como un padre y un hijo. Eso me daba mucha ternura, pero la verdad la historia no logró tocar mi corazón, así que finalmente le di 3,5 de 5 estrellas. Continué con Espada, cuenta la historia de Anya, heredera por imposición al trono, en el cual ha vivido una reina por muchos años y ella es la única que tiene acceso a la magia junto a Anya. Realmente el motivo no se sabe muy bien, pero un día Anya encuentra una espada y que ella sabe va a ser la clave para descubrir por qué no todo el mundo tiene acceso a la magia. Y voy a partir diciéndoles lo que más me gustó de esta historia, que es sin dudas la ilustración. Realmente me encantó mucho. Los colores, la autora utiliza muchos colores a lo largo de la novela, y sobre todo los que utiliza mientras se encuentra Anya en la ciudad me recordaron mucho a los jardines flotantes de Babilonia, no solo por los colores sino por cómo se veía esta ciudad, que realmente parecían, desde mi percepción, los jardines flotantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Hay un punto en la novela en que Anya se tiene que ir a una ciudad en el norte, por lo tanto ahí la autora ilustra más paisajes con diferentes colores, y el tercer lugar al que va Anya es un bosque, y ahí nuevamente nos introduce otros colores, otros paisajes. Por lo tanto esa es la parte que más me gustó de la novela, la disfruté muchísimo. La historia me pareció muy interesante, pero creo que debieron haberse dado más páginas para conocer mejor a los personajes, porque esta historia trata de por qué la magia se fue, pero nunca le da una gran importancia a Anya dentro de esta historia para mi gusto, y me hubiera gustado que se profundizara más en ella, en sus sentimientos, en sus emociones. Finalmente le di 3,75 de 5 estrellas. La siguiente lectura a la que me acerqué fue Grito Nocturno, donde nuestra protagonista Teresa tiene una biblioteca donde vende libros de ocultismo, brujas y cosas del estilo. La única persona que va a comprar a la librería es Matilde, una chica que además es fan de los fanzines que publica Teresa en la web. Y la tercera protagonista es Laura, un demonio al cual invoca Teresa en una salida al bosque y a la cual le puede pedir un deseo. El pueblo en el que viven, al cual a la gente no le importan los demás, se llama Ciudad Azul o algo por el estilo. Así que a lo largo de toda la novela la autora utiliza colores azules, excepto para estas tres protagonistas a las cuales les pone colores diferentes. Y además hay un misterio que envuelve a este pueblo, porque en los últimos meses unas chicas han empezado a desaparecer y no se ha encontrado ningún rastro de ellas. Nadie sabe cómo, por qué, ni a dónde van, ni si siguen vivas. La verdad no logré conectar en ningún momento con las protagonistas y todo era tan confuso. Nunca se terminaban de decir las cosas claramente al lector, entonces uno tenía como que interpretar las cosas que iban pasando, y de esa forma no logré realmente entender cómo se desarrolló la historia, finalmente cuál fue el deseo que pidió Teresa, qué es lo que pasó con Matilde, qué es lo que pasó con Laura. Al final, en las últimas 4 páginas de la novela no entendí lo que pasó, y era lo más importante porque era el cierre de toda esta historia. Así que le di 2 de 5 estrellas. En realidad no les recomiendo que se acerquen a la lectura para nada, no pierdan su tiempo. Continúo con El azul es un color cálido,
Nos cuenta la historia de Clementine, que un día caminando por la calle se cruza con una chica de cabello azul, cuyo nombre es Emma. A partir de ahí no se ven hasta ya avanzada la novela. Las ilustraciones a mí no me gustaron nada, las encontré muy expresivas y toscas. No es en lo absoluto el estilo que me gusta a mí, es parecido al horror en los mangas, que a mí realmente no me gusta, no lo disfruto, por eso tampoco lo leo. Y como esta era una novela gráfica, la verdad la historia no la pude disfrutar en gran medida por esto, pero además porque las protagonistas tenían una diferencia de edad como de 5 años, Clementine siendo menor de edad cuando esta relación inicia, así que tampoco en ese sentido me sentía cómoda leyendo la historia, pero sí rescato dos cosas. Lo primero, que la novela refleja muy bien que para Clementine Emma es su mundo, porque el azul es el único color que hay en esta historia y es el azul del cabello de Emma. Por lo demás no se ven más colores que el blanco, negro y gris. Y la historia no terminó como hubiera esperado, la verdad me dio pena al final. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, porque realmente, a pesar de todo lo que les dije, las protagonistas se querían mucho y hubiera preferido que todo hubiera terminado bien. La calificación que le di fue de 3,5 de 5 estrellas. La siguiente que leí fue Érase una vez una princesa, un libro muy lindo que nos cuenta la historia de Amira, una princesa que un día se encuentra en una torre a otra princesa que se llama Sadie y se propone rescatarla. A partir de ahí estas dos empiezan a vivir una serie de aventuras en las cuales logramos conocerlas a ellas a profundidad, a pesar de que esta novela tenga solo 60 páginas, sus metas, las cosas que le pasaron en el pasado, que las llevaron al momento en el que están ahora. Me gustó mucho esta reinterpretación que se hizo de los clásicos, en el sentido de que desde el inicio podemos ver que esta va a ser una historia diferente porque es sáfica, pero además la forma en la que van resolviendo los problemas, que no es todo a través de las luchas, porque a veces cuando hay un ogro destruyendo una ciudad no es quizás porque sea malo, sino porque quería bailar. Y ese tipo de giros a mí me encantan. Además la historia era súper cómica. La verdad disfruté muchísimo de esta novela. Finalmente lo califiqué con 4,5 de 5 estrellas. El siguiente que leí fue de la misma autora, Kai, y se llama Bahía Acuicornio. Esta nos cuenta la historia de Lana, una niña que va a casa de su tía Mae en la costa porque vivieron una tormenta que dejó muchos estragos alrededor del pueblito, así que van con su papá a ayudar. Ahí es cuando Lana se da cuenta de que tiene una conexión mucho más profunda con el océano y que se quiere quedar aquí. Además, porque encuentra a un acuicornio, que es una combinación entre un caballito de mar y un unicornio, y lo encuentra mal herido al borde del mar, así que decide cuidarlo hasta que ya esté bien para poder volver al océano. En ese punto ya la autora nos empieza a contar nuevamente, como pasó en Érase una vez una princesa, el pasado de ambas protagonistas, qué es lo que las llevó al lugar en el que están, a quienes conocieron antes, si estos personajes van a ser relevantes o no. Y todos estos aspectos, como ya se habrán dado cuenta, son importantes para mí, conocer las reales motivaciones que llevan a los personajes a hacer y tomar las decisiones que toman. Además que todo se desarrolla en el mar y yo amo con locura el mar, así que me encantó, me encantó. Hay momentos en la novela en el que también bajamos a las profundidades, vemos los arrecifes y todos los animales que habitan en esta zona del océano. Es una novela muy linda, muy disfrutable y que recomiendo sobre todo para los niños más pequeñitos. Le di 4 de 5 estrellas. Lo siguiente que me leí fue la trilogía de La Sociedad de los Dragones del Té, de esta misma autora, y los califiqué a todos con 5 de 5 estrellas. El primero nos cuenta la historia de Greta, una aprendiz de herrera que un día se encuentra a un dragón de té en peligro, lo rescata y se lo lleva a Ezequiel, quien es el dueño de este dragón. Aquí es cuando él le dice que los dragones de té son muy desconfiados y que su dragón haya confiado en ella es una buena señal, y por lo tanto la invita a ser también aprendiz de dragones de té. Es una historia muy linda, adorable. Los dragones de té realmente son la criatura más tierna que he visto en mi vida. Quiero uno desesperadamente. Nuevamente esta autora, yo no sé cómo le hace, pero en pocas páginas es capaz de contarte la historia de todos. El segundo libro, que se llama El Festival de los Dragones de Té, nos sitúa en el pueblito donde nació Eric, pareja de Ezequiel en el primer tomo, muchos años antes de los sucesos que ocurren en el primer libro. Aquí conocemos a Rin, la hermana de Eric, que se dedica a aprender acerca de cocina y de cómo hacer estos platos con las hojas de té, que lo que hacen es que si uno las consume puede ver todos los recuerdos que ocurrieron en el pueblo a lo largo de los años. Y ella, un día vagando por el bosque,
buscando alimento, se encuentra con Aedan, un dragón que supuestamente tenía que cuidar de este pueblo, pero se quedó dormido 80 años, así que no logró su cometido. Pero esta es su segunda oportunidad para poder ayudar al pueblo y vivir el festival que van a hacer justo una semana después de que él despierte. La relación entre Rin y Aedan se va haciendo cada vez más profunda, igual que los vínculos que tiene el dragoncito con las demás personas del pueblo. Y nuevamente es todo muy tierno, muy acogedor. Realmente son libros adorables que uno podría leer todos los días. Y ya el último tomo de esta trilogía se llama El tapiz de los dragones de té, y aquí se juntan todos los personajes de las dos anteriores novelas, pero nuevamente centrándonos en la protagonista Greta y su historia, sobre todo con la herrería, porque uno de los maestros más conocidos a lo largo de este mundo le llega de parte de Ezequiel una cucharita que tiene un dragón a su alrededor y le llama mucho la atención, así que le dice que si hace una creación propia de ella que le llama la atención, va a poder ser su aprendiz. Cada vez que pienso en estos libros, mi corazón pasa de ser un órgano a un algodón de azúcar. Realmente no puedo con estas novelas, son la cosa más tierna que he leído en toda mi vida. Las amé, prontamente las voy a comprar para que puedan estar aquí en mis estantes y me pueda acercar a ellas constantemente. Espero que la autora siga sacando novelas de La Sociedad de los Dragones de té, porque yo me convertí en una fan intrépida de ellos. Y ya el último libro que me leí del año, y por lo tanto el número 70, fue Become a Human de Alice Oseman, y esta básicamente es la historia de Heartstopper, pero como si Nick fuera un androide y Charlie un comisario. En esta realidad alterna es Charlie el que tiene a Nelly y Ben es un androide defectuoso que quiso matar a Charlie. Realmente es muy graciosa, pero de todas formas cumple a cabalidad con lo que es Heartstopper. Y como dice al final de la novela, no importa en qué mundo estén estos personajes, porque en todos se van a quedar juntos. Nick y Charlie le di 4,5 de 5 estrellas porque es muy bonita. De esta forma cumplí con mi reto de lectura de leer 70 libros. Fue difícil y exagerado ponerme 70 libros en mi primer año de universidad. La verdad no lo había pensado de esa forma cuando me lo propuse a inicios de año. Por lo tanto, ya para este 2024 mi reto de lectura es leer 50 libros, una meta que me parece mucho más alcanzable, porque antes de hacer toda esta maratón extrema de novelas gráficas yo ya me había leído 50 libros. Por lo tanto, me parece que ese es un número adecuado para continuar bien con mis años universitarios y leyendo sin apuros. Espero hayan tenido un buen año de lecturas, y si no fue así, les deseo lo mejor en este nuevo año. Yo la verdad tengo todas las expectativas puestas, estoy con muy buena energía, así que sin nada más que decir, me despido de ustedes. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal, dejar like y comentar. Nos vemos en la próxima. Bye.